Hola, ¿qué tal? Esperando te encuentres muy bien. El día de hoy aprenderemos a obtener una nueva medida de tendencia central, la cual recibe el nombre de mediana, en donde la misma corresponde al valor del elemento que ocupa la posición central en un conjunto de datos, cuando estos previamente se ordenan de menor a mayor y se representa con el símbolo de una X con una virgulilla encima de la misma. La virgulilla corresponde a la línea ondulada que denota la misma, la cual también podemos encontrar encima de la letra ñ, por mencionar un ejemplo. Ahora bien, ha llegado el momento de brindar soluciones a nuestros ejercicios, en donde el primero nos dice que en un hospital 11 pacientes con cita previa necesitaron esperar varios minutos para ser atendidos. Los tiempos de espera fueron, y a continuación podemos apreciar una matriz de registro de tiempos, en donde contamos con dos filas. La primera consta de tener los 11 registros de tiempos para los pacientes y la segunda consta de tener las posiciones. En este caso empleamos uso de valores que abarcan desde el 1 hasta el 11. Bien, ¿por qué ocupamos un elemento de posición? El instaurar una fila o una categoría de posición nos permitirá brindar el orden requerido para efectuar el cálculo de la mediana. Recordemos plenamente que para desarrollar dicho cálculo es necesario ordenar previamente el conjunto de datos o los números de menor a mayor. En este caso, el emplear una fila de posición nos permite conocer que el valor ubicado en la posición número 1, siendo de 36 minutos, es el menor, y que el valor ubicado en la 11ª posición, el cual corresponde a 45 minutos, consta de ser el mayor en nuestro conjunto de datos. Recordando plenamente que es elemental, o vital en este caso, ordenar los valores de menor a mayor antes de efectuar el cálculo de la mediana, para así obtener inferencias satisfactorias y concebir así un eficiente proceso de cálculo. Ahora bien, hablando un poco del cálculo de la mediana, es necesario tener en cuenta la existencia de dos situaciones. La primera es que cuando el número de datos es impar, la mediana es el dato que ocupa exactamente la posición central. Y en este caso, haciendo hincapié en nuestro ejercicio, siendo más específicos, notamos que estamos trabajando con un conjunto de datos impares, por lo cual dicha regla aplica en este escenario. Ahora bien, para obtener esa posición deseada que nosotros buscamos, es necesario emplear una fórmula, la cual tenemos aquí a la derecha, en donde la misma nos instaura que, para obtener la mediana de un conjunto impar de datos, es necesario sumarle al número total de datos 1 y dividirlo entre 2, para así obtener la posición de nuestra mediana. Vamos a hacerlo en base a la fórmula. Escribiremos un igual, abriremos un paréntesis, escribiremos el número total de datos n, en este caso consta de ser de 11 pacientes, le sumaremos 1 acorde a la fórmula y lo dividiremos entre 2. Una vez efectuada dicha operación, damos enter para validar la misma y obtenemos una posición que consta de ser el número 6 o una sexta posición. Una vez obtenida la posición, nos dirigimos nuevamente a nuestra matriz y ubicamos la posición número 6, siendo esta con un valor de 42. Una vez ubicada, la vamos a señalizar para resaltar y con esto ya hemos encontrado nuestra mediana. Nuestra mediana para este escenario de estudio se encuentra en la posición número 6 y consta de ser de 42 minutos. Por ende, y siendo un poquito más específicos, podemos decir que nuestra mediana es de 42 minutos, lo cual representa el tiempo regular de espera para los 11 pacientes en estudio del nosocomio en cuestión. Ahora bien, una vez efectuado nuestro primer ejercicio con el método pertinente, es momento de pasar a nuestro segundo ejercicio, el cual nos dice que después de un día de escuela, se determinó el tiempo en minutos que tardan 8 alumnos en llegar a clase. De igual forma, contamos con una matriz clasificada en tiempo y posición, en donde el tiempo en minutos menor consta de ser de 10 minutos y el tiempo mayor consta de ser de 20 minutos.
Para este caso empleamos valores que abarcan desde el 1 hasta el 8, por ser únicamente 8 alumnos. Ahora bien, ya hemos abordado una situación en donde el conjunto de datos fue impar, pero ahora al ser 8 alumnos, nuestro conjunto de datos es par, y es ahí donde entra la segunda situación clave a tomar en cuenta en el cálculo de la mediana. Bien, hay que tener en cuenta que cuando el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos que se encuentran en el centro. ¿Cómo así los datos que se encuentran en el centro? Bien, primero es necesario emplear la fórmula que tenemos aquí a la derecha para posteriormente obtener la posición y en base a esa posición obtener los datos centrales, y una vez obtenidos dichos datos, concebir u obtener la media aritmética o el promedio de esos dos datos, y esa será nuestra mediana, cuando el conjunto de datos es pares. Una vez dicho lo anterior, vamos a proceder a efectuarlo paso por paso. Empleando uso de la fórmula, la cual nos dice que para encontrar la mediana en un conjunto par de datos, es necesario sumarle al número total de datos 1 y dividirlo entre 2 para así obtener la posición. Podemos observar que la fórmula es tal cual que la de un conjunto de datos impares. Sin embargo, en el conjunto de datos impares solamente se ubica la posición. En el conjunto de datos pares, como ya bien lo habíamos mencionado, es necesario obtener la media aritmética de los dos datos centrales obtenidos en base a la posición, que es lo que vamos a hacer ahorita. Primero que nada vamos a obtener la posición siguiendo la fórmula. Escribimos igual, abrimos un paréntesis, número total de datos consta de ser de 8 más 1, cerramos y dividimos entre 2. Esto nos brinda una posición de 4.5, la cual si nos dirigimos a nuestra matriz no existe como tal, porque estamos trabajando con números enteros en la posición. Sin embargo, esta posición de 4.5 nos infiere que los datos centrales van a ser los que estén en la posición 4 y en la posición 5. Para este caso, nuestros dos datos centrales constan de ser de 14 y 16 por estar ubicados en la posición 4 y 5 respectivamente. Por tal motivo los vamos a especificar de este lado. Seleccionamos la celda y decimos que los datos centrales son 14, el cual se ubica en la posición 4, y 16, que se ubica en la posición 5. Esto se obtuvo por resultado de la posición obtenida en base a la aplicación de la fórmula. Ahora bien, ya hemos obtenido nuestros datos centrales y habíamos mencionado con antelación que para obtener la mediana en un conjunto par de datos es necesario obtener la media aritmética de los dos datos centrales o los dos datos en el centro, los cuales ya los obtenemos. Por tal motivo vamos a obtenerla directamente en nuestra sección de mediana. Escribimos igual, abrimos un paréntesis, sumamos 14 más 16, que son nuestros datos centrales, y lo dividimos entre 2, dado que únicamente son dos cantidades. Damos Enter y con esto obtenemos el promedio de estos dos valores, el cual es de 15 minutos, y estos 15 minutos representan nuestra mediana, o siendo más específico, para este caso, es el tiempo regular de llegada, es decir, 15 minutos consta de ser el tiempo regular de llegada de los alumnos en llegar a clase para este estudio matemático. Y bien, con esto hemos concebido la respuesta del segundo ejercicio. Ya hemos trabajado un conjunto de datos impar y ya hemos trabajado un conjunto de datos par. Ahora bien, es momento de abordar el tercer y último ejercicio del día de hoy, el cual nos dice que encuentra la mediana del siguiente conjunto de números. Podemos apreciar a continuación una matriz de 12 números, la cual curiosamente no está ordenada de menor a mayor. Sin embargo, para la metodología que vamos a emplear no es necesario ordenarlos. ¿Cómo así? Bien, para obtener la mediana empleando uso de los elementos que nos brinda Microsoft Excel, podemos hacerlo de una manera sencilla, sin necesidad de ordenar los datos que tenemos en cuestión. ¿Cómo así? Escribiremos igual, posterior a esto, la palabra mediana, tal cual, su nombre es una función. Abrimos un paréntesis y seleccionamos el rango o todos los valores requeridos a estudiar para obtener la mediana de estos mismos. En este caso, los 12 valores de nuestra matriz, que no están ordenados, ojo ahí. Cerramos el paréntesis y automáticamente
esta función nos ordena estos datos, pero no nos brinda el orden de estos mismos, únicamente ya nos brinda el resultado previo al estudio adecuado de estos mismos, es decir, los ordena a la hora de efectuar y únicamente nos brinda el resultado. Damos Enter para validar esta opción y con esto obtenemos una mediana de 115 para este conjunto de datos. Ahora bien, ¿cómo podemos saber nosotros que este resultado es adecuado, que no nos haya faltado algún número, que no hayamos puesto un valor de más, algún valor de menos? Bien, la única forma, como en todo escenario matemático, es emplear uso de la comprobación manual, lo cual podemos hacer en este preciso momento empleando uso de los parámetros ya definidos previamente para el cálculo de la mediana según sea el caso. Para este caso, si queremos obtener la mediana de este conjunto de datos, lo primero que debemos de hacer es ordenarlos de menor a mayor. Para lograr esto vamos a emplear uso de dos matrices más. La primera matriz va a llevar únicamente los datos requeridos a ordenar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué empleamos uso de esta matriz? Porque en base a la siguiente matriz y a la fórmula que vamos a emplear, vamos a requerir uso de esta, dado que este va a ser el orden en que serán estructurados u organizados nuestros datos, es decir, en ese orden queremos que se estructuren, de menor a mayor. Y esto lo vamos a respaldar en este momento con la siguiente fórmula. Ahora bien, de este lado, con la siguiente matriz, vamos a escribir la siguiente fórmula. Igual k punto ésimo menor. Y abrimos un paréntesis. Nos pide seleccionar una matriz y un valor k. Bien, hay que especificar previamente a la resolución que esta fórmula de késimo menor nos permite analizar de un conjunto de valores y obtener el valor mínimo. En este caso, vamos a analizar en nuestra matriz de datos que no están ordenados, la seleccionamos, la fijamos porque vamos a trabajar con más columnas y nuestro valor k requerido lo vamos a tomar de esta nueva matriz que acabamos de escribir. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros obtener el valor, vamos a obtener el valor número 1 de este lado y a la hora de correr el cursor y seguir la sucesión se va a obtener el segundo, el tercero y el cuarto de este lado, ya ordenados, y así hasta el valor número 12. Vamos a probarlo en este momento dando Enter y obtenemos que el primer valor, el número 1, el menor, es de 55 del conjunto de datos, cual podemos ver de este lado. Replicamos el cursor a la derecha y va a seguir el orden de esta matriz porque de aquí tomamos el valor k. Replicamos, tenemos 65 como el siguiente valor, 75 como el siguiente y 80, únicamente hasta 4 porque nuestra matriz solo abarca 4 valores por fila. Ahora replicamos hacia abajo en las siguientes dos filas y con esto ya hemos obtenido el orden de menor a mayor de los valores de esta matriz, empleando uso de otra matriz previa. Ahora bien, una vez obtenido este orden ya es posible emplear uso de las técnicas mencionadas. Ya identificamos que se trata de un conjunto de números par, porque consta de tener 12 valores. Por tal motivo necesitamos emplear el cálculo de la mediana para un conjunto de números par. Por lo cual primero debemos de obtener la posición, que en este caso recordemos que se emplea la misma fórmula para ambos escenarios, la cual consta de ser n más 1, que en este caso n es 12, son los 12 valores de la matriz, más 1 y lo dividimos entre 2. Esto nos brinda un valor de 6.5. Ahora ese 6.5 no lo vamos a buscar aquí, lo vamos a buscar en la matriz que ya está ordenada. Recordemos plenamente, si es 6.5, como fue el caso de 4.5, tenemos que tomar el valor que antecede al 6.5 y el que sigue del mismo. En este caso tomar el valor 6 y tomar el valor de la posición 7. Vamos a contar y ubicar 2, 4, 6, aquí está el valor en la posición 6 y aquí está el valor en la posición 7. Los vamos a marcar y en base a estos dos valores vamos a obtener su media aritmética para así obtener nuestra mediana final. Vamos a escribir la palabra mediana de este lado y aquí vamos a hacer el cálculo. Sumamos
los dos valores centrales, que en este caso son la posición 6 con 99 y la posición 7 con 131, sumamos y los dividimos entre 2, dado que únicamente son dos cantidades. Y con esto nos brinda un resultado de mediana de 115, mismo resultado que ya nos había brindado Excel con antelación, lo cual este elemento nos fue factible para comprobar que la fórmula empleada fue usada de manera correcta, y con esto evitamos la generación de incertidumbres derivada de la realización de la misma. Siempre es bueno comprobar el origen de los elementos o de las cosas en este caso. Y bien, con esto ya hemos realizado 3 ejercicios de diversa naturaleza para el cálculo de la mediana. Ya hemos trabajado una mediana con datos no ordenados, los cuales hemos obtenido con la fórmula que nos brinda Excel, y los cuales posteriormente hemos comprobado mediante los métodos ya aplicados de orden para que este valor sea idóneo y así concebir una mejor inferencia sobre estos valores. Con esto concluimos que para el problema 3 la mediana consta de ser de 115. No podemos decir algo en específico porque solamente habla de números, no habla de alumnos, no habla de tiempos, únicamente 115. De igual forma, en el ejercicio 2 tuvimos la oportunidad de trabajar un conjunto de datos pares para determinar el tiempo regular de llegada de 8 alumnos en llegar a clase. Y asimismo encontramos el tiempo regular de espera en 11 pacientes, donde trabajamos un conjunto de datos impar para estos pacientes que esperaban su cita en un nosocomio o en un hospital, empleando una técnica de datos impar, complementando a la técnica par ya empleada y complementando a la fórmula de Excel que nos sirvió de apoyo para realizar esta inducción didáctica. Y bien, con esto damos por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo pronto con más contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.